Yo lo que te voy a decir de primeras es que me parece confuso. Ok. Me parece confuso. Te digo el porqué. Creo que la hipótesis que se estudia es una hipótesis que a priori es fácilmente comprobable. Es decir, lo que están buscando es qué regiones cerebrales se activan en el cerebro del perro y qué regiones se activan del cerebro del humano cuando se produce una interacción concreta entre las dos especies. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy traemos un tema que ha estado sonando bastante estos últimos meses. Se trata de un estudio que demuestra cómo los cerebros de perros y humanos se sincronizan al mirarse a los ojos. Pero primero lo primero, la educación como siempre. ¿Cómo están mis colegas favoritos, Fran y Gonza? Muy bien, aquí otra vez en este podcast La Pata, con unas ganas tremendas de meterle un bocado al estudio, a ver qué sacamos. Bueno, qué bien, qué bien. Desde luego, la verdad es que Gaby, y si no los oyentes, siempre nos presentan temas súper interesantes y la verdad es que lo de hoy va a ser épico. Qué bueno. Pues el segundo, entonces vamos a lo segundo, que es que se suscriban al canal de YouTube de este podcast, que es La Pata Marketing, que comenten, compartan temas tan interesantes como este. Y también al final, como no, comenten qué les parece este tema y cómo lo hemos abordado. Y sigue el podcast también en las plataformas de audio, que normalmente uno siempre escucha los podcasts por allí cuando va conduciendo o cuando está cocinando o está haciendo algo, ¿no? Seguro más de una vez has mirado a los ojos a tu perro y has sentido una conexión. Esto es algo normal, ¿no? Y déjame decirte que pues es algo real. Pero más allá de esto, vamos a ver algo que no lo digo yo, sino unos investigadores chinos que han descubierto, según el estudio que hicieron o llevaron a cabo en septiembre de este año, que la actividad neuronal se sincroniza entre dos especies diferentes, a saber, humanos y perros. Así que si realmente nos vinculamos con nuestros perretes a un profundo nivel neurológico, o vamos a ver si esto es real, ¿no? Y cómo llegaron a esta conclusión. Y por mi parte, pues abajo en los comentarios comparto el enlace del estudio, porque al final también la idea es que todos podamos tener acceso a la información y cómo se llevó a cabo, ¿no? Este estudio fue dirigido por el biólogo Wei Ren en la Academia China de Ciencias, publicado en septiembre de 2024, y ahora le pregunto a la cabeza más científica de este grupo, que es Frank. ¿Qué sabes acerca de este estudio? Bueno, en primer lugar, agradecerte porque me parece fantástico que traigamos temas novedosos, porque está de septiembre de 2024, de hace nada, y creo que es muy interesante traer temas novedosos, polémicos y innovadores en el mundo del perro. A mí me encantan los estudios y he estado revisando este. Me falta todavía dar una vuelta de tuerca más, pero bueno, así a priori, yo lo que te voy a decir de primeras es que me parece confuso. Ok. Me parece confuso. Te digo el porqué. Creo que la hipótesis que se estudia es una hipótesis que a priori es fácilmente comprobable. Es decir, lo que están buscando es qué regiones cerebrales se activan en el cerebro del perro y qué regiones se activan del cerebro del humano cuando se produce una interacción concreta entre las dos especies. A priori, la hipótesis es, digamos que sabemos que el resultado va a ser que sí, que se nos sincronizan partes cerebrales muy similares en tanto en cuanto estamos en contacto. Pero hay un porqué para esto, porque el cerebro de un perro y el cerebro de un humano, estructuralmente hablando, hablo de estructuras anatómicas, es muy similar. ¿Vale? Esto es algo que mucha gente pues dice, ¿de verdad el cerebro de un perro y el de un humano estructuralmente, es decir, si hablamos únicamente de anatomía, se parecen mucho? Por lo tanto, la hipótesis parece sencilla, ¿no? Es decir, no vamos a descubrir nada que no pensemos o que no podamos inferir que ya está pasando, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto que, bueno, es un grupo de científicos chinos, como bien has dicho. También decir que lo he estado comentando antes, ¿no? Que han hecho un agradecimiento a Adam Miklosi, que sí que tiene toda mi atención, mi respeto y mi confianza en dando cualquier cosa que haya hecho respecto a perros.
pero no ha participado directamente en el estudio, simplemente hacen un agradecimiento final. Entonces, por poner un pequeño enfoque, lo que están haciendo en este estudio, lo que han hecho es entrenar 10 perros. La muestra es muy pequeña, muy pequeña. Además, tampoco han metido ningún tipo de variabilidad de razas. Se ha utilizado la misma raza, con lo cual esto también nos da una idea de que el estudio es con un muestreo demasiado pequeño. Y se les ha entrenado para poner los electrodos, se les ha entrenado para que permanezcan quietos. Las interacciones han sido interacciones muy medidas, incluso en términos de cuánto tiempo miraban al perro, cuánto tiempo acariciaban al perro, con qué nivel de presión acariciaban al perro. Es decir, todo ha sido como demasiado contexto laboratorio y muy poquito muestreo, ¿vale? Se les medía las actividades cerebrales y con el paso del tiempo se iba generando pues, una sincronía, ¿no? Han descubierto que se generaba una sincronía en esos cerebros. Al final tiene sentido y tiene lógica lo que se expresa en el estudio, porque si entramos en un contexto en el que un perro y un humano que se conocen y que permanecen en un espacio y que empiezan a generar interacciones como pueden ser caricias, pueden ser miradas y demás, cabe comprender o cabe entender que van a entrar en el mismo contexto social, es decir, van a prestarse a disfrutar de las caricias, van a prestarse a disfrutar de la interacción, etcétera, etcétera. Por tanto, como entrada inicial, ya te digo, hay mucha confusión, ahora veremos los términos también, porque hay frases bastante polémicas en este estudio. Así que podemos entrar más adelante sobre ellas. Pero bueno, de momento mi desconfianza inicial ante la confusión que generan las hipótesis, ¿vale? Ok. Yo aquí, como siempre, apuntar o hacer un resumen de estos puntos más importantes de la investigación realizada, voy a hacer un repaso incluso de los que has mencionado y voy a desarrollarlos un poco. Los investigadores que llevaron a cabo este estudio midieron la actividad cerebral de humanos y perros colocando electrodos en sus cráneos. Empezaron o emparejaron, mejor dicho, a 10 perros. Hablaste de que era una raza específica y eran 10 perros Beagle jóvenes con humanos desconocidos, y las parejas se conocieron durante el transcurso de 5 días. Hasta ahora vamos cerrando todo mucho aquí, ¿no? Las parejas humano-perro se comunicaban de forma no verbal, como mirándose mutuamente o dándose unas palmaditas, como bien también lo dijiste. Los autores del estudio afirmaron observar que las correlaciones intercerebrales de las regiones frontal y parietal aumentaron drásticamente durante la mirada mutua. Entonces aquí vamos a lo que estaban mencionando de que estaban viendo qué zonas específicamente reaccionaban. Cuando los participantes humanos simplemente acariciaban a los perros, el equipo observó patrones similares de sincronización, pero en este caso la sincronía era más fuerte en la región parietal del cerebro. En los seres humanos, la actividad en las regiones cerebrales frontal y parietal está asociada con la atención conjunta. Estudios, esto una vez más, esto sacado del paper, es decir, no lo estoy diciendo yo, luego aquí podemos refutar, podemos decir si es sí o si no. Estudios anteriores han descubierto que cuando los humanos acarician a sus perros, la actividad en su lóbulo frontal aumenta, lo que sugiere que están prestando mucha atención al animal y están emocionalmente involucrados. Pero hasta ahora no estaba claro si esta actividad se reflejaba en el cerebro del perro. Entonces, aquí Gonza, igual también, si quieres entrar, mojarte y ver un poco o hablar un poco del detalle del estudio y lo que piensas de las conclusiones, pero si no, también está permitido. Lo que quiero entender es un poquito qué puede implicar para el adiestramiento, para la educación canina, incluso para la etología, un descubrimiento como este. Pues yo creo que puede implicar mucho y nada. Vale, es decir, creo que al final la ciencia, ¿no?, lo que hace de alguna forma es poner evidencia o tratar de responder a preguntas que no que a lo mejor todos sabemos de alguna manera, pero que no lo que tenemos una confirmación, ¿no?, sino que puede ser una confirmación. Esto no es tan de locos, es decir, que si tú con tu pareja le agarras de las manos y le miras a los ojos, pues la comunicación seguramente
el contexto que estás creando, cómo vaya a ayudar a que el mensaje que le quieras transmitir llegue de una mejor manera, ¿vale? Es decir, que el contacto físico y el contacto visual son dos estrategias básicas en el trabajo de la atención, ¿vale? A nivel intraespecífico, persona a persona, a nivel intraespecífico, perro a perro, y a nivel interespecífico, en este caso, que es lo que se está evaluando. Es decir, a nivel persona, perro. Entonces, por eso digo que mucho y nada, porque, en cierto modo, pues muy bien, genial, pero es como, es decir, la primera base a la hora de poder trabajar con alguien es conectar, ¿no? ¿Y cómo conectar? A través del contacto atencional, y la parte física también puede ser una parte muy relevante, ¿no? Entonces, lo que sí que hace que confirma por preguntas o ideas que ya teníamos, ¿no? Y eso pues nos va a ayudar a darle todavía más valor y más peso a esta parte tan importante, ¿vale? Que trabaja la atención, conectar a través de la mirada, tener la atención plena a través de diferentes estrategias, como puede ser el contacto visual, el contacto físico, un inductor verbal, lo que sea, ¿vale? Nos va a ayudar a generar un contexto comunicativo más amable, donde haya más empatía, donde haya más implicación y por lo tanto donde entre los dos haya mayor conexión para hacer lo que queramos hacer. Entonces, eso es lo que yo creo que implica, que le va a dar más peso a eso. Sí, y aquí hablando de las miradas, yo creo que al final también, de hecho, hemos hablado de temas relacionados y cada vez se habla más de este poder de las miradas del perro hacia el tutor y el tutor hacia el perro, ¿no? De todas estas hormonas buenas que proliferan con estas miradas que podemos describir como miradas de amor, de soporte, de realmente de referencia, ¿no? Yo creo que es eso sobre todo. Ahora yo quiero, Fran, que puedas como desarrollar un poquito las ideas que tenías, ¿no? Con respecto al análisis que hiciste del estudio, pero también quiero que al final puedas cerrar precisamente con este tema de las miradas y hasta dónde está el límite, ¿no? Porque cuando hablamos de la comunicación, evidentemente siempre hablamos que la comunicación con el perro no es una comunicación realmente verbal, ¿no? Es una comunicación que tiene que ver mucho también con esta parte visual, olfativa, con lo que escucha. Hablamos de esos estímulos sociales, el refuerzo positivo, pero también hablamos de cosas que no les gusta, no le gusta al perro precisamente, ¿no? Que es, por ejemplo, el quedarnos viendo fijamente a sus ojos. Yo creo que eso es algo de alerta, yo creo que para cualquiera, ¿no? Es como, bueno, me estás retando, ¿qué es esto? Hay tensión. Entonces también quiero como cerrar un poco con esa parte, ¿no? Venga, pues la dejamos esa parte para cerrar. Antes vamos a sacarle un poquito más de chicha al estudio. Hay una parte del estudio que me tiene literalmente, o sea, ha captado totalmente mi atención, que es la parte cuando hablan de que han descubierto que regiones cerebrales, hablan de la frontoparietal, hablan de regiones cerebrales en concreto que se activaron en el estudio en humanos y perros hasta lograr una sincronía, ¿no? Y hay una parte del estudio que me tiene literalmente loco porque dicen que estudios previos han demostrado que los perros que tienen mutación en un cromosoma, en una parte de la genética que se llama SHANK3, son perros que tienen características muy similares al trastorno del espectro autista, TEA, en humanos. ¿Vale? Entonces resulta que los perros que dieron la mutación SHANK3 en el estudio, que fueron varios, tendían a no sincronizar zonas cerebrales exactamente igual. Entonces carecían, digamos, de esta habilidad de cognición social a la hora de sincronizarse con un humano y hacían la analogía directamente con
humanos con trastorno del espectro autista. Mm. Y hacen aquí una cosa que es dar un giro al estudio que me parece un triple mortal hacia adelante, hacer esto en un estudio, que es introducir otra variable más en la que dicen que estudios previos demuestran que la administración de ácido lisérgico LSD mejora el comportamiento social en ratones, lo cual sugiere un potencial terapéutico del LSD para déficits sociales en pacientes con TEA. Básicamente lo que hicieron en el estudio es que aquellos perros a los que no se sincronizaban cerebralmente con los humanos cuando hay interacciones, les hicieron un estudio, vieron que tenían este problema con el SHANK3 y se les administraban dosis de LSD, demostrando que administrando esta dosis de LSD sí que se llegaba a sincronizar. Es decir, aquí introducen un principio activo, un enteógeno, y quieren demostrar también no solamente esta sincronía cerebral, sino el efecto de este enteógeno en posibles perros con TEA, que es algo que si ya en humanos necesitamos que los profesionales que trabajan con el trastorno del espectro autista alcen la voz y expliquen muy bien qué significa esto, porque hay mucha gente que no lo tenemos claro. Imagínate en perros, ¿no? Que no podemos hacer una buena anamnesis, ni podemos utilizar los mismos patrones de evaluación para diagnosticar este tipo de trastornos, ¿no? Con lo cual, este giro me parece complejo. Respecto a las... De todas maneras, me lo voy a mirar, ¿eh? Ya tengo ahora unos días que tengo unos viajes y en los ratos libres de viaje te prometo que me lo voy a estudiar y si quieres lo comentamos en otro episodio porque me parece muy interesante. Sí. Me parece interesante porque además sabemos que, por ejemplo, en la FDA en Estados Unidos están utilizando... verás, me saldrá el nombre ahora. Están utilizando un montón de sustancias como la psilocibina, ¿vale? Que está presente en ciertos hongos, para tratar trastornos del estrés postraumático, etcétera. Y de hecho creo que están en fase 3. En Estados Unidos muy pronto se va a poder aprobar el uso de este tipo de sustancias para tratar a pacientes, ¿no? Pero bueno, ya te digo, en el estudio me parece que hay demasiadas curvas, ¿vale? Por contestar a tu pregunta y no liarnos. Respecto a las miradas, la interacción y demás, por supuesto que sabemos que poner una mirada dura, sostenida e intensa a un perro le puede suponer una amenaza. Esto es algo que conocemos. Pero por aportar un poquito de luz a esta parte de investigación, lo que sí que tenemos son estudios muy serios, sobre todo en el campo de las intervenciones asistidas con perros, de la terapia asistida con perros, ¿vale? En el que estos estudios que sí que tienen un buen muestreo, sí que tienen un recorrido y una aceptación por la comunidad científica muy amplio, nos hablan, por ejemplo, del aumento de la oxitocina cuando estamos en contacto en humanos y en perros. Nos habla de la disminución de la tensión arterial, de la disminución de la frecuencia cardíaca, de la mejora de patrones motores musculares cuando interaccionamos los unos con los otros en ciertos contextos determinados. Con lo cual, hay que desmitificar un poco la parte esta de que mirándonos nos podemos amenazar, por supuesto, evidentemente. Yo puedo mirar a una persona y amenazarla solamente con la mirada, pero también puedo mirar a una persona durante un espacio sostenido de tiempo y enamorarme de ella. Con lo cual, con perros sucede algo similar. También hay muchos estudios, no sé si los habéis visto, seguro que sí, por generar un poquito de interacción, que siempre yo solo, de los humanos estos que los ponen en un espacio y les dicen son desconocidos y les dejan mirarse durante 20 minutos. Y luego ven las reacciones, ¿no? Y las reacciones son variopintas. Hay algunos que se van corriendo, otros empiezan a pasar, otros empiezan a llorar, ¿vale? Entonces, a través de la mirada se puede conectar un montón. Con perros, como te digo, la información, la investigación científica nos dice que, sobre todo en el ámbito de las terapias asistidas con perros, que es donde más investigación hay millones de beneficios que son medibles, ¿vale? Y me salía en inglés measure, pero es que podemos medir con ciertos evaluadores como la oxitocina, como te decía, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, que mejoran este tipo de parámetros cuando estamos en contacto con perros. Meli, he contado un montón de cosas y no os he dejado hablar, perdón. No, está súper interesante porque de hecho has contado precisamente, yo creo que primero has hecho un repaso sobre puntos que hasta ahora has visto como dignos de meterles la lupa de este estudio. Y luego, sí, empezaste a hablar del tema de las miradas. De hecho, ahorita eso me da pie para conversar con Gonza acerca de un punto que sacaste por ahí.
Y sí, yo creo que desmitificar eso de las miradas aterradoras, yo me refería al tema de, yo todavía hoy en día veo a personas que cuando llegan a casa y van a saludar a Chip, se le quedan viendo desde abajo de las escaleras así, como piensan que es a modo de juego, y lo miran y le hacen esto. Entonces, claro, yo creo que es saber utilizar esa tensión que puede generar la mirada o no, ¿no? Porque en ese momento creo que no es la mejor forma de hacerlo. Eh, y sí, al final yo creo que todo tiene que ver con ese vínculo tan mágico que tenemos con el perro. Y algo que le va a gustar mucho a Gonza, porque a él le encanta toda esa parte de terapias asistidas y de todo esto que está demostrado que nos producen y que nos producimos mutuamente. Yo estaba viendo también, que quiero tocarlo en otro episodio, eh, precisamente un poquito eso de todas las áreas en las que todas las áreas que mejora la interacción con el perro en el humano, en el organismo humano, o sea, y que pasa por muchas de las cosas que mencionaste ahorita, Fran. Entonces, Gonza habla un poquito acerca de eso, de lo que sí sabemos, de lo que sí está comprobado, que es, por ejemplo, todos estos beneficios que se ha comprobado con las terapias que nos proporciona el perro, ¿no? Hablando biológicamente incluso. Sí, nosotros durante todos los años que llevamos realizando intervenciones asistidas con perros, siempre presentamos un poco todo esto, ¿no? A los centros, ¿no? Con los que vamos a trabajar, siempre se les crea un proyecto y se habla sobre todo esto. Al final, pues no ser muy pedantes, ¿no? Ni llegar a, a ponernos como demasiado específicos. Lo que sí que me gustaría es que tengamos en cuenta de que los beneficios que tiene un perro en este tipo de interacciones son como a nivel integral, no dentro de las grandes áreas. A nivel dentro del área física, como me dice el Fran, la reducción de la presión sanguínea, del ritmo cardíaco, a nivel de estimulación motriz, es decir, pueden tener grandísimos beneficios que pueden ir dirigidos en función de las necesidades de cada uno de los individuos o de cada uno de los colectivos. Pero no solo tienen beneficios a nivel de desarrollo físico, ¿vale? Sino también a nivel de desarrollo social, las interacciones a través de un catalizador social como suele ser el perro ayuda muchísimo y solo hace falta, y esto no hace falta de estudio una vez más para darnos cuenta, porque tú cuando sales con tu perro chip a darte un paseo, seguramente hablas más con más personas gracias a tu perro que lo que llevas todo el día sin el perro. ¿Sabes? Porque Sí. la gente, ay, mira, y tu perro cómo juega, y tu perro cómo salta, y tu perro cómo corre, y el niño, y está, que ya es un catalizador social a nivel natural, que eso es como muy evidente, y a la hora de trabajar en grupos de niños que tienen roles de bullying en los colegios, o roles definidos muy claros, donde los grupos ya están como muy estancados, ¿no? Definidos, pues pero se utiliza y de repente todo eso desaparece, ¿no? Eh, y podemos hablar y juntarnos con cualquier persona que a nivel de religión, sexo, edad, clase social, muchas veces ni siquiera tendríamos la opción gracias a un perro. Sí. Y también, como digo, a nivel integral no solo está ese gran área, sino también está el área emocional, ¿no? Incluso ya se ha hecho una parte específica del perro de asistencia, ¿no? De apoyo emocional, incluso los perros, hay perros de asistencia de apoyo emocional en juzgados para personas y niños que han sido víctimas de abuso. Es decir, los beneficios son muchísimos, hay una lista enorme con respecto a eso. Vale, pero sobre todo lo importante es que es a nivel integral y eso es como tenemos un un super motor, una super herramienta que no deberíamos desperdiciar eh, con Sí. respecto a eso, ¿no? Entonces yo para cambiar y saltar, ¿vale? Más allá de sus beneficios, sí me gustaría saltar a una cosa que me preocupa, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Que siempre es, vale, ¿qué podemos hacer y qué beneficios, no? ¿Y qué podemos hacer para mejorar todo esto? Pues mira, lo que podemos hacer es tener cuidado con esto, Ujú. ¿vale? Es decir, esto para los que estén escuchando un teléfono móvil o un celular, ¿vale? Eso es el elemento que todo hoy en día en el siglo XXI
que reduzcamos más el contacto visual hacia nuestras personas con las que convivimos, seres con los que convivimos, ¿vale? Y así, sin datos de ningún estudio ni nada, me atrevería a decir que el 70% del tiempo mínimo del tiempo que pasamos con nuestros perros en un paseo, esto se ha llevado ese tiempo. Es decir, estamos quitando una capacidad de devolver una mirada, conectar a través de... Entonces, pues sabemos que tenemos tantos beneficios, que ellos nos aportan tantos beneficios, que la mirada y la conexión nos pueden aportar esa sincronía de cerebro, incluso a nivel de, ya a nivel de activaciones cerebrales concretas. Vamos a abrir esa puerta a la interacción y a la conexión. Y la forma más fácil es dejando el teléfono en casa, ¿vale? Vale, cuando vayas a dar ese paseo con tu perro, porque vas a tener más posibilidades de poder realmente atender esa devolución, ¿no? De esa mirada. Sí. Sí, entender que la interacción tiene que ser real, y que lo que siempre decimos, ¿no? Que los momentos y el tiempo tienen que ser de calidad, porque muchas veces confundimos o podemos confundir que pasar tiempo juntos tiene que ver con nada más el hecho de estar en un mismo sitio presentes, bueno, presentes entre comillas. Y entonces hablo de lo que tú acabas de mencionar, que sales de paseo con tu perro y vas con el móvil y lo que estás es viendo en el móvil, cualquier red social, cualquier cosa, y no estás presente allí, de verdad que no, ahí no estás. Y luego estamos en casa y entonces decimos, bueno, en el sofá viendo pelis o viendo Netflix, viendo una serie, y sí, el perro está ahí contigo. No digo que no lo hagas, pero no quiere decir que todo el tiempo tengas que estar haciendo eso, ¿no? Yo creo que también es como las parejas o como las familias con tus hijos, y si todo se reduce a pantallas, pues creo que poca interacción real va a haber ahí. Yo quiero ya aquí ir cerrando. Fran, yo le voy a preguntar lo mismo a los dos. Y básicamente quiero entender un poco o quiero que puedan dar recomendaciones. Sobre todo sabemos que nos escuchan y nos ven muchos, no solamente tutores de perros y de gatos también, sino también muchos que son alumnos de ustedes o que están en este mundo del adiestramiento y de la educación canina. Y yo creo que es importante, entendiendo, cuando tú hablas del móvil, Gonza, dices, bueno, el peligro de aferrarte a él o de tenerlo siempre, y no interactuar realmente, no sacarle provecho a todo este tema de las miradas y de la conexión. Pero yo también agregaría otra cosa, que es la parte profesional, que es cuando existen estudios o temas como este que trajimos hoy a la palestra, y ya por ser estudios científicos, sencillamente se les da toda la cobertura y lo encuentras en cualquier medio, reconocido o no, ya como una realidad. Pero también sabemos y hemos visto en otros episodios cómo ha ocurrido que estudios del pasado fueron para un momento y ya hoy en día incluso se desmitifican, e incluso vimos uno específicamente que lo recuerdo, que los autores piden disculpas, ¿no? Eso también ha ocurrido. Entonces, yo no estoy diciendo que este sea el caso, yo estoy diciendo que esto es algo muy reciente, acaba de pasar en septiembre de este año. Aparte también hay que ver cómo se hizo, y no todo envejece bien. Entonces, yo quisiera entender o qué le pueden decir a estas personas que también están en el mundo de la educación canina, para cuando se consiguen con estudios tan recientes, ¿no? Cómo mirar con lupa y qué tomar con pinzas de allí. Yo creo que, aparte de Gonzalo y yo, los estudios científicos son la cosa que peor envejece del mundo. Eso hay que decirlo. No, ustedes envejecen muy ver, bien, epa, no, ahí los defiendo. Ajá. No, pero a ver, es normal que la comunidad científica de 2024 acabe refutando hechos que en la década de los 70 pues parecían verdades. Entra dentro de la lógica que vayamos avanzando y podamos descubrir cosas que antes pues parecían las contrarias, ¿no? Por suerte hoy los medios pues son muchísimos más,
pero hay un riesgo con esto de los estudios científicos, tú lo has dicho, ¿no? El hacer santo y seña ya de este estudio lo he leído yo y esto va a misa, ¿no? Hay que filtrarlos muy bien, hay que saber muy bien quién los hace, con qué muestreo, con qué técnica, quién lo financia, esto es muy importante, ¿vale? Y tener en cuenta que no todos tienen una buena aceptación de la comunidad científica. Decía una cosa, por ejemplo, hablando de que me ha sorprendido, ¿no? Porque cuando lo estaba leyendo al principio, hacía una primera lectura, me sorprendía todos los giros que tenía y luego al final resulta que nombran a el que para mí es el investigador más importante del siglo XXI en perros, que es Adam Miklosi, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay que volver a leer y volver a leer, también ver dónde se lleva este estudio, qué otras personas o qué otras personalidades de la comunidad científica acogen este estudio, que si le dan una segunda parte, si le dan una segunda vuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy novedoso, es extremadamente confuso, porque incluso en los resultados todo parece como... O sea, parece como que tiene que haber una segunda parte, ¿no? Donde apunten más y de ese estudio pueden salir como 17 más, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante estar en contacto con todo tú has dicho, ¿no? La gente que trabaja en educación canina o la gente que simplemente nos escucha y tiene otro trabajo pero le gusta el mundo del perro. Cuando lee un estudio tiene que tener capacidad crítica para leerlo y quizás a lo mejor no tienen la capacidad de cómo filtrarlo, pero escuchar a profesionales que sí que estén diciendo que este estudio es muy válido y a priori siempre hay que tener precaución, siempre precaución, sobre todo con cosas que parecen un triple mortal hacia atrás, ¿vale? Como es este caso, ¿vale? Que ya te digo que igual el que estoy patinando aquí soy yo y llega a 2025 y dicen, ¡buah! Se ha descubierto que, yo qué sé, que el LSD en perros con no sé qué, patatí patatán, pues es el futuro y hay que hacerlo así. Bien, perfecto, adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que tener un pie a tierra siempre con todo esto. No hay una medida ni un truco especial para poder decir qué estudio es válido y cuál no. Sí que hay que mirar quién lo financia, como digo, quién lo realiza y que haya una buena técnica de ensayo y un muestreo amplio, ¿vale? Y otra cosa que también es muy importante, que no lo he dicho, es la duración del estudio. ¿Vale? En los estudios surgen millones de problemas y a mitad de estudio el investigador se da cuenta de que no ha aislado una de las variables y que tienen que cambiar el método y empezar desde atrás, ¿no? Y para sacar unos resultados que sean fiables. Entonces, la duración del estudio también es un evaluador de que estudio, pues oye, no es lo mismo hacer un estudio en 3 meses que hacer uno de 6 años. ¿Vale? Exacto. Entonces, hay muchas variables a tener en cuenta a la hora de leer y hacer tuyo los resultados de un estudio. Sí, yo creo que también, o sea, suscribo todo lo que acabas de decir y creo que hay que saber no ser generalista al afirmar algo, nada más porque sale en un estudio, pero sí lo que han hecho durante todo el episodio, que es ser sensatos con la información que existe, que sí está comprobada hasta ahora, y sacar cosas que sean, que sí, que sabemos que son. Por ejemplo, mencionaron el tema lo han dicho muchas veces, de que el perro pues es el animal que más se parece al ser humano. Entonces cuando tú entiendes eso, tú te das cuenta de que sin duda pues tiene que haber algo a nivel de cerebral, incluso que se active en los momentos en los que está esta comunicación, esta relación, ¿no? Em, y el vínculo con la mirada, al ser una comunicación no verbal, yo creo que también, o sea, hay cosas de aquí que están, pero lo delicado es a priori ser generalista y ya. Gonza, recomendaciones finales, tu mensaje. Pues yo voy ¿cómo se dice? Partir una lanza, ¿se dice así? Sí. ¿Eh? A favor de la comunidad científica y en contra un poco de los profesionales de la educación canina, porque nosotros que hemos dado más de 3 vueltas al mundo ya impartiendo formación en este ámbito, nos seguimos encontrando muchos profesionales que siguen haciendo toda la vida se ha hecho así. A mí me han dicho que
esto es así porque yo lo digo y siguiendo al gurú de turno. Y evidentemente la comunidad científica tiene mucho que aportar, el avance es continuo y por supuesto hay que revisar, claro, no podemos creer lo primero que nos venga, pero lo que sí que es importante es que tengamos esa capacidad crítica, esa capacidad analítica y sobre todo esa motivación por cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Y, y, y por realmente crear, ¿no? Algo que tenga un sentido, no sea simplemente porque siempre se ha hecho así y tal, ¿no? Que eso todavía sigue ahí muy a la orden del día, por desgracia. Entonces, nosotros siempre decimos lo mismo cuando empezamos todos nuestros cursos. Aquí solo se pueden decir dos cosas, que es no y por qué. Y la siguiente que hacemos es, ¿lo habéis entendido? Y todos dicen sí. Y dice, habéis errado, hemos dicho no, ¿vale? No y por qué. No y por qué. Es decir, cuestiónate todo el rato lo mismo. Pues cuestiónate lo que te están diciendo y deja que permee si realmente te convence. No porque te lo diga, sino porque te convence. No se trata de vencer, sino de convencer, ¿no? Ahí también tenemos en nuestro blog un artículo sobre esto, ¿no? Sí. Entonces, yo terminaría con esa frase de no se trata de vencer, sino de convencer. Está muy bien, está muy bien. Y yo rescato de lo que dijiste, esa capacidad crítica que creo que nunca nos tiene que abandonar. Ese es el camino de vida al final, ¿no? Si no, pues seremos borregos siempre y tampoco creo que ese sea un buen camino de vida. Bueno, muchísimas gracias y por este tema súper interesante, por haberlo visto, investigado, por haber puesto toda su capacidad, no solamente sus conocimientos, sino también su capacidad crítica. Espero les haya servido a todos los patalovers y será hasta una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse, seguirnos, escribirnos, comentarnos, proponer temas, lo que quieran. ¡Chao! Adiós. Chao, chao. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.